Muy bien, buenos días. La situación del desempleo en España creemos que es insostenible y la situación del desempleo en Navarra es muy preocupante. Pero, sobre todo, es una situación de injusticia social para los muchos miles de ciudadanos y ciudadanas de Navarra que se encuentran en esa situación no deseada del desempleo. Entendemos desde el PSN-PSOE que es necesaria la movilización de sindicatos, de empresarios y de fuerzas políticas para abrir un diálogo sobre el empleo. Es necesario alcanzar los consensos sociales, políticos e institucionales para combatir el desempleo tanto en España como en Navarra. Creemos sinceramente que los partidos políticos no estamos para batallitas, estamos para solucionar problemas y el mayor que tenemos en estos momentos es el problema del desempleo. Creemos que la actual política de austeridad, tanto a nivel nacional como a nivel regional, está postergando y ahogando el crecimiento y por eso proponemos una nueva estrategia para maximizar el crecimiento, para detener el proceso de destrucción de empleo y para sostener la cohesión y la equidad social. Y en este sentido, en ese análisis crítico de las actuales políticas económicas, tanto europeas como nacionales y como regionales, nos parece que es importante avanzar en una propuesta para un acuerdo social y político frente al desempleo. Una propuesta que nosotros ciframos en 21 acciones concretas que les acabamos de entregar para construir una alternativa que sea capaz de terminar con ese inmenso cúmulo de sufrimiento que terminará con las economías del sur de Europa primero y que se ocupará después de todo el continente. Y en este sentido, las medidas que las presentamos se pueden agrupar en 5 grandes bloques. El primero, es necesario financiar la actividad económica. Es necesario financiar las actividades de emprendedores y de empresarios para crear riqueza y para crear empleo. En segundo lugar, hay que desarrollar acciones para el empleo en los diferentes sectores económicos, en el primario, en el agrario, pero también en el sector servicios y en el sector industrial. En tercer lugar, específicamente hay que desarrollar acciones para el empleo de los jóvenes, donde los niveles de desempleo son absolutamente impresentables e inasumibles en cualquier sociedad. En cuarto lugar, hay que desbloquear la negociación colectiva y recuperar el diálogo social. Y, en quinto lugar, hay que establecer un programa y una estrategia a medio plazo que consolide la reactivación económica. En el primero de estos asuntos de la financiación de la activación y reactivación económica, creemos que hay que fijar objetivos de crédito tanto en las entidades financieras que tengan ayudas públicas como en aquellas que no tengan ayudas públicas. Lógicamente, la capacidad de persuasión de los poderes públicos es diferente en unas y en otras. En aquellas entidades financieras que han tenido ayudas públicas, porque esas ayudas públicas las hemos pagado entre todos, también entre los desempleados. Y en las que no han tenido ayudas públicas, apelamos a un elemental principio de solidaridad y de la necesidad de colaborar todos para crecer entre todos a nivel económico. Entendemos que hay que crear una agencia financiera pública con capacidad y medios adecuados para canalizar la nueva financiación crediticia para el desarrollo productivo, ahora claramente inexistente, y que hay que establecer nuevos instrumentos para facilitar el crédito a la economía real. En lo que es el segundo apartado, el empleo y formación para los jóvenes, hay que establecer una estrategia de empleo donde haya medidas relacionadas con la formación profesional, con la empleabilidad, con la posibilidad de acceder al mercado de trabajo con ayudas concretas de compatibilización del régimen de autónomos y de las prestaciones de desempleo o con cuotas muy bajas y o subvencionadas durante los primeros años de actividad, con planes específicos en cada una de las comunidades autónomas y también en Navarra, a la que me referiré al final. Respecto a actuaciones concretas en ámbitos sectoriales de la actividad económica, es necesario un plan de empleo agrario, es necesario establecer medidas de flexibilidad interna negociadas en el ámbito del empleo público como alternativa al despido, cosa que ahora está sucediendo tanto en la Administración como en las empresas públicas. Entendemos que hay que establecer un nuevo esquema de cotización al desempleo que incremente los tipos en la contratación temporal, los tipos de cotización, y reduzca los mismos cuando se trate de contratos indefinidos y, dentro de ese ámbito,
de actuaciones concretas, también fortalecer el programa Prepara. El cuarto bloque, desbloquear la negociación colectiva y recuperar el diálogo social. Si no se desbloquea la negociación colectiva, el día 5 de julio de este año 2013, muchos convenios serán cosa del pasado y muchos trabajadores verán rebajar sus condiciones laborales a los niveles del salario mínimo interprofesional. En esa reactivación económica es necesario también que los empresarios, que las organizaciones empresariales se comprometan a desbloquear esa negociación colectiva y a poder continuar con un sistema de mínimos que son los convenios regionales, en nuestro caso provinciales en los demás. Y el quinto bloque, que les decía que son los programas de medio plazo, entendemos que hay que incorporar un objetivo de consolidación fiscal creíble y realizable por parte de España. Y entendemos que ese objetivo del 3% tiene que pactarse que se pueda cumplir en el año 2016 y no antes, porque si no simplemente la economía estará ahogándose cada vez más, excluyendo de ese cómputo en los objetivos de déficit público la financiación de proyectos de inversión pública y la política de estímulos a la internacionalización de las empresas españolas. Hay que mejorar la competitividad de la economía española en todos los sectores con un apoyo más decidido al I+D+I, apoyar la creación de nuevos proyectos empresariales. Hay que revisar toda la normativa laboral para fortalecer la protección del desempleo ligada a la creación de empleo y las políticas activas de empleo y una nueva estrategia de política de empleo juvenil ya más a medio plazo, distinguiendo entre aquellos jóvenes de entre 20 y 30 años que no disponen de cualificación profesional alguna y aquellos otros que sí que tienen un título universitario o de formación profesional o certificado de profesionalidad al respecto. En definitiva, y más allá de la necesidad, como les decía antes, también a medio plazo de modificar los aspectos de la reforma laboral que han afectado más negativamente a la creación de empleo, nos parece, en definitiva, que es importante en estos momentos que todos trabajemos juntos contra el desempleo. La prioridad es el paro y la economía. La prioridad son los parados. Y esto es necesario en España, pero también es necesario en Navarra. Es tiempo, en opinión del PSN-PSOE, es tiempo obligado de consensos sociales, políticos e institucionales para afrontar y tratar de solucionar el mayor problema ciudadano, que es el desempleo. Estas propuestas que formulamos tendrán su traslación en unos casos en el Congreso de los Diputados en el ámbito nacional porque son competencias estatales y en otros en el Parlamento de Navarra porque afectan directamente a nuestra capacidad de actuación y concretamente en el pleno del día 21 de febrero de este año 2013 sobre la situación de desempleo que padece la sociedad navarra, donde esperamos de todos los grupos parlamentarios y del Gobierno de Navarra audacia y ambición, respuestas concretas, sentido común y altura de miras y el mayor consenso posible. Les hemos entregado la documentación con el detalle de todas estas consideraciones y propuestas y someterme a alguna cuestión que quieran plantear. No, nosotros lo que vamos a hacer es, para ese pleno del Parlamento del día 21, es materializar las propuestas de esta propuesta general que se refieran al nivel competencial de Navarra. Pero lo que deseamos y lo que proponemos es que en Navarra se alcance un acuerdo social y político para combatir el desempleo, donde esperamos poder contar con el consenso de sindicatos, de empresarios, de partidos políticos y del propio Gobierno de Navarra. Ya sé que en estos momentos hay mucha gente entretenida con otras cosas, pero la obligación de los partidos políticos y de las instituciones en Navarra en estos momentos, por encima de todo, tiene que ser la lucha contra el desempleo. Y en opinión del Partido Socialista de Navarra sería deseable que en Navarra se alcance un amplio consenso social y político
para mantener una estrategia social e institucional contra el desempleo. Ya te he dicho que hay gente que está entretenida en otras cosas. Me apetecería ver si puede valorar las diferencias que parece que han ahondado en UPN y si cree que esto puede afectar a la gobernabilidad de Navarra. Pues, en fin, insisto, yo creo que los partidos políticos no estamos para batallitas. En cualquier caso, es una cuestión interna de UPN donde nosotros, lógicamente, no vamos a hacer ninguna valoración al respecto, pero la obligación de todos los partidos políticos ahora y también del Gobierno de Navarra es afrontar los problemas principales de los ciudadanos. Por lo tanto, la prioridad para todos, también para UPN, debe ser la lucha contra el desempleo. Y luego, pues si tienen que hacer otras cosas, luego, es decir, después, pues que las hagan, ¿eh? Pero aquí la principal obligación es que solucionemos los problemas y el principal problema, por lo tanto, es el del desempleo. Ellos, pues que tengan suerte en la solución de sus desavenencias, pero que la solución de sus desavenencias en ningún caso les alejen de lo que debe ser una actitud y actuación política seria de todos, nosotros los primeros, evidentemente, en esa estrategia contra el desempleo. Mire, yo no le voy a decir quién quiero que gane, porque yo no soy de ese partido, y además, si lo digo, seguramente ganaría el otro. Por lo tanto, es cosa de ellos y que lo resuelvan entre ellos, pero repito, que no les entretenga demasiado, porque ahora lo importante es que aquí hay 52.000 y pico parados y paradas, ¿eh? Y eso es muy preocupante. Y, por lo tanto, no es tiempo de batallitas, es tiempo de soluciones a los problemas de la gente, más que nunca en estos todavía principios del año 2013. Otro asunto sobre la lucha contra el fraude fiscal. Hoy la vicepresidenta Lourdes Goicoechea va a realizar también algunas propuestas, va a hablar sobre este asunto. Había una enmienda a la totalidad socialista que fue rechazada en el Parlamento. Ahora mismo, ¿ustedes qué posición tendrían con respecto a esa lucha contra el fraude fiscal y con respecto a las propuestas al proyecto del Gobierno? Sí, dos cosas. Nosotros lo que vamos a hacer es el contenido de la enmienda a la totalidad, del texto alternativo de la enmienda a la totalidad, es presentarla como enmienda sin voce en la Comisión de Economía cuando empiece a tramitarse la ley, porque el contenido de la propuesta socialista era considerablemente mayor, no solo en extensión, sino también en medidas concretas del propio texto del Gobierno. Y, bueno, ya que no tuvimos apoyo suficiente en el Pleno, en la discusión del texto alternativo, pues trasladaremos ese texto alternativo troceado en enmiendas parciales, en enmiendas sin voz en este caso, para ver si de esa manera pues conseguimos cambiar sustancialmente el proyecto del Gobierno. Pero fíjese si teníamos razón en el Pleno cuando decíamos que era puro marketing el proyecto del Gobierno, que estando tramitándose un proyecto del Gobierno de medidas contra el fraude fiscal, ahora se anuncian, después del Consejo de Gobierno de ayer, nuevas medidas contra el fraude fiscal, que no estaban incluidas en el propio proyecto del Gobierno. Por lo tanto, ese proyecto es claramente insuficiente y hay que cambiarlo totalmente en ese sentido. Bueno, vamos a ver qué medidas son las que propone el Gobierno. Igual son algunas de las que iban en nuestro texto alternativo al respecto. En cualquier caso, lo que es evidente, simplemente por la comparación entre ambos, el proyecto de UPN y el proyecto del PSN, e incluso por los anuncios que se hicieron tras el Consejo de Gobierno de ayer, que el proyecto inicial del Gobierno tiene que sufrir un cambio profundo y radical si realmente lo que queremos es luchar eficaz y eficientemente contra el fraude fiscal, cosa que hasta ahora no se ha hecho. Todos los resultados son llamativos, pero evidentemente no se trata de ver lo que se recauda, sino lo que se puede recaudar. Se está recaudando por fraude fiscal unos 145 millones de euros aproximadamente, y cualquier estimación prudente sobre los diferentes estudios que hay al respecto hablan de que esa cantidad al menos se puede duplicar y alcanzar los 300 millones. Una estimación prudente, digo, porque los estudios de los técnicos de Hacienda hablan de hasta 600 millones. Nosotros hablamos de aumentar de 145 la actual recaudación a 300. Es una estimación bastante prudente sobre ese supuesto techo
que estarían en 600 millones. Por lo tanto, esperamos, porque esto también es importante para la economía, pues que haya suficiente consenso al respecto, aunque hasta ahora la verdad es que no ha habido mucho, ¿no? Hablan mucho en UPN de la coordinadora del no, pero al final consiguieron que un proyecto pírrico, carente de ambición, que era el proyecto de ley del Gobierno contra el fraude fiscal, pues fuese admitido a trámite. Ahora habrá que enmendarlo de forma muy importante para que no se quede en puro marketing al respecto. Y espero que las medidas de la consejera no sean marketing, sino que tengan algo más de sustancia, contenido y alcance que lo que tenía el proyecto del Gobierno. Muy bien, pues muchas gracias.